Vale. Quería compartir con vosotros el impacto de la pandemia, ¿vale? Como estaba el título, y sobre todo me ha referido al tema de la salud mental, ¿no? Bueno, tengo una pequeña presentación, creo que a lo largo de mañana, a mí ya es la de hoy, ya son a las 7 de la tarde, por tanto, seguir escuchando un poco todo, las ideas, dejarme que haga un poco de síntesis, presentación, en tanto en cuanto entendemos que estamos en un momento de crisis, ¿no? Hemos vivido un momento de individuo de alguna manera, ¿no? Ser social que de alguna manera también necesita socializarse, ¿vale? Bien, os comentaba, ¿vale? Que en cualquier caso hemos estado viviendo una situación de crisis, ¿vale? Nos ha puesto de nosotros mismos en una situación de aislamiento y de vulnerabilidad, en tanto en cuanto de repente hemos tenido que estar en un confinamiento forzado, ¿vale? Del mismo modo que ante una situación de vulnerabilidad, en tanto en cuanto hemos visto, de alguna manera, nosotros ante el problema, ¿no? Que teníamos que reaccionar y que quizás no hubiéramos salido, ¿no? O hemos salido de ahí como hemos podido, mejor dicho, ¿no? Hemos hablado algunos de los datos que tenemos ante la pandemia del COVID no es absolutamente nueva, quizás es una de las causas de esta vulnerabilidad que no sabíamos cómo tenemos que actuar, del mismo modo que en torno al 10% de la población española podría necesitar ayuda psicológica para superar lo vivido durante el COVID, ¿vale? Son pequeñas cifras que he ido encontrando. 6 de cada 10 españoles se ha sentido en algún momento triste, deprimido o desesperanzado por el futuro, ¿vale? Durante la pandemia. Por tanto, al final nos hemos encontrado con sentimientos y con emociones, tal y como decía anteriormente Gisela Blanco, ¿vale? Que comentó esas emociones, la tristeza, ¿no? Y también con la soledad. Cualquier eso puede dar pie, de alguna manera, a salir de, ¿no? Forzados, ¿no? Lo que entendemos nosotros desde la psicología, desde la resiliencia, ¿vale? Comparto con vosotros algunos datos de... Ahora, vale, de la Universidad Complutense, ¿vale? De Madrid, en la cual nos daban en cifras, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción del estrés durante la cuarentena? Vale, nos quedamos aquí. Anteriormente os decía y os daba datos de un estudio que ha habido de la Universidad Complutense de Madrid que nos hablaba de cuáles han sido las afectaciones, ¿no? Afectaciones desde el punto de vista, ¿vale? Que tienen que ver con el insomnio, la fatiga, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hemos hecho y lo que me gustaría compartir con vosotros es un estudio que hemos llevado a cabo nosotros, ¿vale? Que tiene que ver con el trabajo y hemos diferenciado, porque entendemos que la consecuencia en el trabajo debería ser o es distinta en función de cuál ha sido la actividad laboral. Y nos encontramos con una actividad laboral que ha sido lo que nosotros llamamos trabajo no esencial, me entiendo que todo el mundo lo ha hablado igual o lo ha llamado igual, ¿vale? Y que tiene que ver con todas las personas que han estado trabajando pero que han estado en confinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera, ¿vale? Podemos encontrarnos con personas que han estado trabajando o teletrabajando. A mí particularmente no me gusta hablar de teletrabajo, sino trabajo confinado o en confinamiento, ¿vale? Por una razón, porque entiendo que el trabajo confinado, el teletrabajo de alguna manera tiene que ver con unas condiciones de trabajo de alguna manera pactadas. Entonces, por eso yo hago referencia al trabajo en confinamiento o confinado, ¿vale? Evidentemente, aquellas personas que tienen un trabajo no esencial y que de alguna manera han visto que no han podido continuar trabajando, nos tendríamos que ir hasta hacia el desempleo y por tanto la incertidumbre, ¿sí? Por otro lado, no, tenemos la otra opción que es el trabajo esencial. Trabajo esencial o asistencial y sanitario. Nos referimos a personas que han estado trabajando en hospitales, ¿vale? Auxiliares incluidas, ¿vale? No solo los médicos, que muchas veces nos olvidamos de las auxiliares, sino también de aquellas personas que han estado ejerciendo cualquier labor, ¿vale? Asistencial en atención a personas en domicilios, por ejemplo, en personas que han estado haciendo todo el tema de limpieza y acondicionamiento de los hospitales, personas que han estado haciendo la entrega de alimentos, las personas que han estado en tiendas, almacenes, sirviendo del mismo modo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que me gustaría es que nos quedáramos claro que en función de cuál ha sido
el trabajo que se ha ejercido, veremos cómo poco a poco también, de alguna manera, también la implicación ha sido distinta. ¿Vale? Nosotros, por este estudio que hemos hecho, que comparto con vosotros unos primeros datos preliminares, tiene que ver con unos distintos itinerarios que hemos hecho. En función de cuál era la ocupación de la persona y en función de cuál era el trabajo que ejercía, ¿vale? Las tareas, propiamente, teníamos y nos encontrábamos en distintos itinerarios, intentando, o como mínimo, el punto de partida, la hipótesis de vida era que la gente que hacía trabajo no esencial, por tanto hablaríamos un poco también del término estrés, ¿no? Pero también igualmente la gente estaba trabajando también del estrés postraumático. Hemos intentado incluir una variable que era el sentimiento de culpa, de no haber podido atender a las personas de manera correcta, ¿vale? O el sentimiento de culpa de que las personas por cualquier razón, podían pensar que no han hecho bien su trabajo y ellos podían hacer vivir o tener un sentimiento de culpa. ¿Sí? Hemos recogido también los datos de aquellas personas que se han encontrado en un expediente de regulación y estos datos son los que ahora volcaré y os compartiré con todos vosotros, los que tienen que ver con toda la muestra general, ¿vale? Walter, si puedes pasar a la siguiente. Es la siguiente, es que la había cambiado, última hora. Es la siguiente, otra, Walter. Vale, perfecto. Nosotros lo que hacíamos es que preguntamos a todas las personas si de alguna manera cuál era su percepción de los hábitos saludables, ¿no? Durante el confinamiento, cómo lo habían vivido, e incluso la percepción que tenían de su salud, ¿vale? La percepción de tu salud en general, ¿ha sido mejor, ha sido igual o ha sido peor? ¿Vale? En cuanto a la percepción de la salud, es paradójico porque ha sido percibido como si de alguna manera fuera igual, ¿no? La gente estaba en un momento de confinamiento y la percepción que tenía de su salud era exactamente igual como si no estuviera en confinamiento. Algo que también llama la atención, ¿vale? Es que los hábitos alimentarios, por ejemplo, son los que han mejorado, perdón, los que se han mantenido igual. Sin embargo, lo que ha empeorado, que se realiza, que realizaban las personas, el estudio que anteriormente de alguna manera os he compartido de la Universidad de Complutense y del mismo modo que también se ha dicho por anteriores ponentes. Las rutinas, evidentemente, las rutinas han cambiado, pero si os fijáis, tampoco han cambiado tanto. Un 54% considera que sus rutinas han cambiado. ¿Vale? Y no solo han cambiado, sino han empeorado. ¿Podéis cambiar a la siguiente? Vale, perfecto, gracias, Walter. En cuanto al estrés, ¿vale? La pregunta anterior era la que hace referencia al cuestionario SF36 sobre salud percibida, y en este caso habíamos cogido las preguntas que tienen que ver con la percepción que tienen las personas del estrés. ¿Vale? El instrumento en este caso eran las preguntas del COPSOC o de listas, ¿sí? Y hacemos referencia a cómo las personas viven en la situación de estrés, ¿no? Si han tenido algún problema para relajarse, si han estado irritables, si han estado tensos o si han estado estresados. ¿Vale? Tal y como os pongo aquí, aunque las personas han reflejado que mayoritariamente han tenido problemas para relajarse o bien se han sentido irritadas o que podían incluso estar tensas algunas veces, ¿vale? Se observa que muchas veces las personas se han sentido estresadas. ¿Sí? Por tanto, vemos como la incidencia del estrés, así como anteriormente el tema del insomnio también, ¿vale? Se va acentuando durante el confinamiento. A continuación, veremos las del burnout. Walter, si me la puedes pasar, por favor. ¿Walter? Sí, sí, ahí está. Ya. Ah, vale.
Vale, muy bien, gracias. Del mismo modo que anteriormente hemos visto el estrés, en cuanto al burnout, preguntábamos, ¿te has sentido agotado? ¿Te has sentido físicamente agotado? ¿Te has sentido emocionalmente agotado? ¿O si te has sentido cansado? ¿Vale? Se observa que las personas trabajadoras que participan en el estudio se han sentido agotadas, físicamente agotadas, ¿vale? O cansadas algunas veces, pero mayoritariamente se han sentido más cansadas o más emocionalmente agotadas, ¿vale? En muchas ocasiones vemos como destaca los indicadores del estrés y los indicadores del burnout, tanto en el anterior como ahora. Todo ello teniendo en cuenta toda la población a la que os hago referencia, ¿vale? Sin, insisto, particularizar en aquellas tareas relacionadas con todo el aspecto sanitario o asistencial. A estas personas ya entraríamos después en un itinerario específico que tiene que ver con el burnout y, como os decía anteriormente, el sentimiento de culpa, o incluso se valoró el tema del estrés postraumático, ¿vale? Pero esas eran las preguntas que inicialmente se hicieron a todas las personas, independientemente de cuál era su actividad laboral. ¿Me pasas a la siguiente, por favor, Walter? Bien. Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta fue la fatiga mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque, tal y como decíamos anteriormente, se ha hecho bastante teletrabajo. Se ha hecho mucho teletrabajo e incluso, tal y como decía el doctor Pando, decía que con las sillas que no eran ergonómicas, hacía referencia, y, y de acuerdo con las experiencias que hemos tenido, es verdad que muchas personas han estado sin sillas, sin las mesas, ¿vale? Con los teclados o con las pantallas que no cumplían cuáles eran las normas de prevención de riesgos. Es cierto. Pero también hemos de tener en cuenta todo el tema de la conciliación, que en muchas ocasiones, tal y como decían algunos de los participantes, ha sido, ¿vale?, una ciencia ficción, porque con los niños ha sido muy difícil. No solo, como decían anteriormente, se ha tenido que trabajar en ocasiones con el ordenador dejándolo al niño, como comentaban, sino que incluso en ocasiones, ¿no?, igual alguien ha tenido esa experiencia, se ha encontrado pues con reuniones en las cuales las personas simplemente estaban en la cocina, ¿no? Bien, en cualquier caso, todo el tema que tiene que ver con el teletrabajo, de alguna manera, está relacionado con los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque nos hemos aislado, tienen una falta de contacto con las personas y, por otra parte, las personas que necesitamos de alguna manera también formar parte de este equipo. Y si no me recuerdo mal, ha sido Eduardo, él lo ha comentado, ¿no? Esa necesidad de contactar con las personas, ¿no? Bien, nosotros en este caso cogimos el cuestionario del RED y a todas las personas que hacían trabajo no esencial y que trabajaban desde casa, se les pasó el cuestionario RED. De tal modo que vemos como la fatiga ante la ansiedad, la ineficacia o el escepticismo es la más destacada, ¿vale? Igualmente vemos como el escepticismo, el trabajar o no, de alguna manera, con técnicas de la información o de la comunicación, genera, ¿no?, en algunas personas un cierto rechazo, así como la ansiedad. Bien, ¿me pasas la página? Walter, please. Vale. No quería dejar pasar la ocasión, en este caso no es un estudio propiamente nuestro, ¿vale? Pero lo comparto porque creo que también hay una incidencia cuando hablamos de cuáles son los problemas que ha podido generar o cuál ha sido la incidencia del COVID en toda la población trabajadora, ¿vale? Vemos cómo la brecha salarial, la brecha de género, una vez más, se pone de manifiesto. ¿Vale? Vemos cómo en la gráfica inferior vemos como los hombres y las donas es mujer, ¿vale?, se dobla la incidencia de personas, mujeres con afectación del COVID. ¿Por qué? Porque en muchos casos todas las tareas que tienen que ver con tareas asistenciales y sanitarias son mayoritariamente ocupadas por mujeres, por tanto, feminizando el trabajo, y ello genera en las mujeres, o ha generado en las mujeres, mayor probabilidad de enfermarse, así como al final se han enfermado más mujeres que hombres. Y veis los datos
¿vale? Que en el caso de las mujeres ha sido el doble de los hombres. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras incidencias? ¿Pasas la transparencia, Walter? Bien, al final vimos cómo el estrés, por un lado, ya sea por la situación vivida, el tecnoestrés, por la tarea que desarrollamos, el burnout igualmente, por la tarea que estamos desarrollando, también el estrés postraumático, o incluso por no desarrollar ninguna tarea, porque entramos en un expediente de regulación y por tanto entraríamos en una precarización laboral, serían un poco las consecuencias que hemos tenido con la crisis del COVID. ¿Vale? Pero en cualquier caso, consideramos un poco la línea, me ha gustado mucho que Gisela, en la línea anterior, de la ponente anterior, que hablaba de humanizar el trabajo, ¿no? Ello, por tanto, el COVID nos da una nueva oportunidad, de poder humanizar el trabajo. También hablaba de humanizar las organizaciones, ¿sí? ¿Pasas la transparencia, Walter? Bien, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad que tenemos en estos momentos a raíz del COVID es, viendo la situación, viendo cómo poco a poco se va quedando un mapa en el cual toma predominancia toda la gestión del riesgo psicosocial. También hemos hablado esta mañana con María Ángeles Carrión, que comentaba la importancia, ¿no? Poco a poco va tomando cada vez más importancia la psicosociología laboral. Nosotros le llamamos psicosociología y, por tanto, deberíamos estar pensando que ya existía en España a raíz de la ley, lo cual ya hace unos cuantos años, pero evidentemente siempre se deja para lo último y en estos momentos va tomando cada vez más importancia. Ello nos permitiría trabajar más en esta línea y con el objetivo de humanizar el trabajo y las organizaciones. ¿De qué manera? Ayudando a las personas a manejar la ansiedad y promover su bienestar emocional, del mismo modo que promover una adaptación positiva en el contexto del COVID. Nos encontramos en estos momentos que la gente está volviendo a trabajar y está volviendo a trabajar con ansiedad, porque no sabe cómo tiene que gestionar todos los riesgos que tiene en su puesto de trabajo, tanto al ir como al volver, como durante su trabajo, ¿no? Durante su estancia del trabajo. Por tanto, a pesar del suficiente número, ¿no? de personas o de psicólogos, teniendo en cuenta que la media en Europa triplica la nuestra, ¿vale? Por tanto, quiere decir que necesitaríamos más psicólogos. Deberíamos tener en cuenta que nos encontramos ante una distancia o distanciamiento social. Antes hemos dicho distancia social, lo he escuchado en algún ponente y pensaba, ostras, una vez más, ¿no? Distancia social. Nosotros le llamamos distancia de seguridad, ¿no? Que quizás eso sería mejor llamarle así, ¿no? Aunque al final la consecuencia es que la distancia social es lo que estamos viviendo. Ello, sumado a las nuevas tecnologías, que ello también va de alguna manera a revolver, ¿no? a revolver un poco todo el entorno laboral. Si a esto le sumamos aspectos que tienen que ver con cómo mantenemos y cómo hacemos nuestro trabajo en temas asistenciales en los cuales las distancias, por ejemplo, no son posibles, todo ello genera a las personas un miedo, una emoción más, Gisela lo comentaba anteriormente, un miedo por el cual tenemos que transitar. Es importante que transitemos, no podemos evitarlo, ¿vale? Pero hemos de transitar de manera que nos adaptemos de manera positiva, ¿no? Con lo que podríamos llegar a lo que le llama la plenitud del flow, ¿vale? Por tanto, de alguna manera necesitaríamos situar las personas en el corazón de los sistemas. Es igual si estaríamos hablando de una organización de un estilo o de otro, ¿vale? Porque si no, lo contrario, lo que estamos haciendo es deshumanizarnos, ¿vale? Estaríamos de alguna manera tratando a las personas del mismo modo que cuando hablamos nosotros particularmente de el burnout, ¿no? De ese cierto cinismo o de esa distancia, ¿vale? Fría, que hace que las personas entre ellas sean números. Lo mismo estaríamos ahora. No escucho, Joan. Bueno. Sí te escuchamos, adelante. Sí. Oye, es que yo no voy, bueno, no pasa nada, vale. En cualquier caso, ¿vale? Avanzamos una más, Walter. Mira,
yo os ponía aquí porque quien ha llevado a cabo este estudio ha sido una asociación y lo pongo como oportunidad y como manera de entender, ¿no? De manera de entender que el trabajo está cambiando y que el trabajo puede cambiar también a la sociedad, ¿vale? Del mismo modo que nosotros estamos cambiando y de esa vulnerabilidad inicial que os comentaba, en la cual hemos de sentirnos capacitados para salir a flote, ¿vale? Del mismo modo, las consecuencias que está teniendo actualmente el COVID, ¿vale? Las consecuencias socioeconómicas y sanitarias del COVID muestran cómo la fragilidad de un modelo global que prioriza la acumulación privada de riqueza por encima de la vida humana y del planeta. Nosotros en Europa, aquí y en España, hemos tenido muchos problemas a la hora, por ejemplo, de adquirir las mascaretas. Y ello, ¿qué quiere decir? Que por alguna razón han habido muchos problemas en la gestión. También lo comentaba Eduardo, me parece que ha sido Eduardo que lo comentaba, ¿no? Decía cómo a nivel político, también en intereses políticos, cómo se ha ido gestionando, ¿vale? Sin tener en cuenta el bien común, ¿no? El bien común. Os comentaba que este estudio se ha llevado a cabo con una asociación en la cual no solo ha llevado a cabo el estudio, sino que además lo que ha hecho es una propuesta, ¿vale? Una propuesta para que la economía de alguna manera no se centre tanto en un enriquecimiento, sino que habla más de una economía para la vida, ¿no? Una economía para la vida que sea un modelo reproductivo, que sea capaz de alguna manera democratizar los cuidados de las personas, ¿no? De los niños, también se ha dicho anteriormente, que sea capaz de garantizar universalmente, ¿vale? La salud a todas las personas, que sea ecológico que fomente de alguna manera el bien común desde el punto de vista de la alimentación, ¿vale? Democráticamente entendida también como la economía para la vida, ¿no? Que ponga a las personas también en el corazón del sistema. Por ello os decía, no solo el sistema desde el punto de vista de organizaciones, sino también desde el sistema desde el punto de vista social. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero, de alguna manera, lo que me gustaría, ¿vale? A ver si podemos de alguna manera, o puedo compartir con vosotros las conclusiones, ¿vale? Me gustaría que de alguna manera viéramos cómo poco a poco el concepto del trabajo ha ido cambiando, ¿no? Ya sabemos todo que el concepto de la vulnerabilidad también es dinámico, el concepto del trabajo es dinámico, la socialización que nosotros vamos adquiriendo en el trabajo o a consecuencia del trabajo también es dinámica y ello puede ser un motor para también generar cambios en nuestra sociedad ya sea a un nivel o a otro. ¿Vale? Bien, me parece que ya estaríamos, si quieres pasar a la siguiente, Walter, vale. Vale, solo tengo que agradeceros y agradecer mucho, ¿vale? La atención, si es que he podido compartir con vosotros o me habéis oído. He ido viendo que no se escuchaba bien y sinceramente me sabe mal. Walter, lo dejaría aquí porque me siento un poco, sinceramente, incómoda porque no sé cómo se está recibiendo. Quizás, exacto, quizás tiene que ver, todo ello quizás tiene que ver con el Tecnos 3, ¿no? Walter, ¿me está pasando el Tecnos 3? Sí, sí, bueno, sí, la presentación de la mañana no la pudimos reproducir, por ejemplo, ¿no? De la doctora de la OPS. Ajá. Vamos a tener que reproducir, ¿no? Son condiciones, pero sí se entendió bien, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas, a ver. Vale, vale. Bueno, están felicitando. Dice, bueno, el estudio, si está accesible, eso lo vamos a ver en la presentación. Una consulta. Comentas que respecto al resto de Europa, la proporción de psicólogos es inferior, ¿no? Sí. En otras profesiones asociadas a lo psicosocial, como por ejemplo las ciencias sociales, ¿qué acción tienen? O la ergonomía, ¿también hay esa de proporción respecto al resto de Europa? Porque si ustedes están, digamos, retrasados respecto al promedio de Europa, nosotros estamos muy atrás, ¿no? Bueno, me parece que sí, me parece que sí. Me temo que sí, porque
de alguna manera todo el concepto de la salud mental, ni nosotros, ni vosotros quizás, ¿no?, estaríamos un poco a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que nos vamos a en el entorno laboral o fuera del entorno laboral, como mínimo a nivel también académico, ¿no? Como ya sabes, yo estoy en la universidad y ahí también tendremos que hacer un esfuerzo y generar también un conocimiento, ¿no? Generar conocimiento para ver cómo va a incidir todo esto. De alguna manera, por ejemplo, dejarme compartir, ya que la presentación de aquí ha sido un poco caótica, parece que ahora ya todo se ha salido, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos abierto una línea de atención al trabajador, ¿no? Esto nos ha servido de tener experiencia de también un poco en la línea de lo que hemos ido trabajando o compartiendo esta mañana. Problemas de duelo, ¿no? Duelo prolongado, porque ese es el problema. La persona tiene que incorporarse al trabajo, pero ha vivido un duelo que todos sabemos las circunstancias en las cuales se está viviendo, pero también hemos tenido personas que están viviendo momentos de ansiedad muy importante porque tienen enfermos o personas vulnerables en su casa. Todo ello se ha tenido que gestionar, ¿no? Y todo esto se tendrá que gestionar. Nosotros hemos tenido ese servicio, pero por ejemplo, a nivel de gobierno aquí en Cataluña también tenía un servicio y ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un servicio de atención telefónica. ¿Para qué? Para gestionar esa necesidad emocional, ¿no? Ese desequilibrio que todos hemos vivido de una u otra manera. Por tanto, ostras, nos faltarán muchos psicólogos, ¿no?, afortunadamente, ¿no? Y si tenemos que agradecerle algo es que, bueno, el rol que vamos a tomar los psicólogos en las organizaciones y fuera de ellas también, ¿no? Me gustaba mucho cómo Gisela compartía los PAE hace muchos años que funcionan. Hace muchos años que vimos hablar de PAE, ¿no? Pero nunca han llegado a materializarse y a conseguir hacer. Las evaluaciones psicosociales, lo mismo, o los planes de retorno a trabajo deberían estar bien adjuntando, ¿no?, la necesidad o requiriendo la necesidad de una evaluación psicosocial en la organización. ¿Cómo lo está viviendo? Eso también deberíamos estarlo teniendo en cuenta. Y ahí también harán falta los psicólogos, no solo los ergónomos, que también, ¿eh? Walter, los ergónomos también, porque no nos olvidemos que hay todo el tema de la ergonomía cognitiva o la ergonomía psicológica, bueno, lo llaman de muchas maneras, pero hay una carga de trabajo, lo que anteriormente tú comentabas, ¿no? La carga mental, ¿la vamos a empezar a evaluar de una vez o todavía continuaremos eludiéndola, ¿no? La carga mental, el tecnoestrés, ¿lo vamos finalmente a valorar? ¿Lo vamos a evaluar en las organizaciones o continuaremos diciendo que no? Por ejemplo, mismo, ya no solo en el ámbito de las organizaciones, ¿no? No solo en el ámbito de las organizaciones. Aquí en España se está empezando a legislar ya, afortunadamente, el teletrabajo. Quizás al COVID tenemos que agradecer que empezaremos a trabajar el teletrabajo y empezaremos a legislarlo y veremos que finalmente es posible el teletrabajo. Como alguien ha dicho por el chat, ¿no? Nadie está de vacaciones cuando hace teletrabajo, la gente está trabajando. A ver si podemos, no sé, finalmente podemos empezar a considerar que el trabajador es una persona responsable, madura, ¿vale? Y que es capaz de estar en casa teletrabajando, sin la necesidad de los líderes, como anteriormente se ha dicho también, ¿vale?, de un líder, aquel que necesita tener un control absoluto de su jefe, de su colaborador, y por tanto puede de alguna manera confiar en unos objetivos, ¿no? Tener claros los objetivos. Quizás también será importante tener en cuenta desde las organizaciones intentar hacer una descripción correcta de los puestos de trabajo, que sepamos verdaderamente cuáles son los objetivos que se espera, ¿vale? Creo que habrá muchas cosas que se tendrán que tener en cuenta y harán falta los psicólogos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu disposición, tu tiempo, bueno, y agradecerte también toda la colaboración que haces acá con la universidad, ¿no? Con los posgrados acá en Perú también, ¿no? Un Sí, abrazo, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias y disculpar que no sé por qué a última hora he tenido problemas con internet y llevo toda la mañana escuchándoos. Un abrazo enorme para todos. Ya, Muchas gracias. Muy bien.